Costo de capital. El siguiente video es un trabajo presentado como primer parcial por parte de Luis Enrique Ortiz Díaz para la materia de finanzas corporativas en la carrera de administración. Antes de saber qué es el capital de costo, debemos comprender dos conceptos básicos, el costo y el capital. Comencemos por el costo. Se llama costo a una variable del sector económico que representa la totalidad del gasto económico de una producción. Esta suma es la más importante que se realiza en la estadística de las empresas, pues luego de realizada esta se establece cuál será el precio del producto manufacturado que saldrá a la venta al público. Representa la inversión que se hace para la producción. De la misma manera que los bienes, los servicios también aplican esta herramienta para sus cuentas, pues establece que de la misma forma cuál será el uso de los bienes monetarios disponibles en la empresa para ejecutar sus funciones. Ahora, ¿qué es el capital? El capital son todos los bienes físicos y recursos financieros que una empresa adquiere a través de sus socios con el fin de obtener ganancias. En otras palabras, es la suma de toda la riqueza que tiene una empresa, ya sea en liquidez, bienes y recursos. Una característica del capital es que es riqueza invertida, es decir, que no ha sido gastada por su propietario, más bien busca generar beneficios. Es importante mencionar que en los términos de economía el concepto de capital económico es diferente al capital financiero, pues este se refiere a un factor de producción que sirve para producir otros bienes. Teniendo claro estos dos conceptos, podemos definir el costo de capital. El costo de capital es el rendimiento mínimo que debe generar un proyecto o una empresa para que los inversionistas estén dispuestos a invertir. Otros autores mencionan que es la tasa de rendimiento requerida para los proyectos en los que una empresa tiene participación con el fin de mantener su valor, así como el costo de oportunidad de otras alternativas de inversión con un riesgo similar. Un concepto más técnico nos dice que es la tasa a la que se descuentan los flujos de caja en la estimación del valor de la empresa. En otras palabras, el costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. El administrador de las finanzas empresariales debe proveerse de las herramientas necesarias para tomar las decisiones sobre las inversiones a realizar y, por ende, las que más le convengan a la organización. En el estudio del costo de capital se tiene como base fuentes específicas de capital para buscar los insumos fundamentales para determinar el costo total del capital de la empresa. Estas fuentes deben ser a largo plazo, ya que son las que otorgan un financiamiento permanente. Las inversiones realizadas por la empresa son fundamentalmente para el desarrollo del objeto social de la organización. El costo de capital surge como un factor relevante en la evaluación que el administrador financiero realiza en los proyectos de inversión que se tengan a corto plazo. Las fuentes principales de fondos a largo plazo son el endeudamiento a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas, cada una asociada con un costo específico y que lleva a la consolidación del costo total del capital. Continuando con la explicación, ahora, ¿qué es el costo promedio ponderado del capital, o WACC por sus siglas en inglés? Este es un cálculo del costo de capital de una empresa en la que cada categoría de capital está ponderada proporcionalmente. Todas las fuentes de capital, incluidas las acciones ordinarias, las acciones preferentes, los bonos y cualquier otra deuda a largo plazo, se incluyen en el cálculo del WACC. El WACC de una empresa aumenta a medida que la beta y la tasa de rendimiento del capital, debido a que un aumento del WACC denota una disminución en la valoración y un aumento en el riesgo. Ahora, el costo de capital promedio ponderado, o CCPP por sus siglas, es una medida financiera al igual que otros indicadores financieros. Este tiene un propósito en específico y es el de englobar en un solo número que se expresa porcentualmente el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará un proyecto en específico. En otras palabras, el CCPP o WACC es el costo de los recursos usados por la empresa al operar,
Es un costo para las empresas, pero un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, accionistas y acreedores. Ahora, ¿para qué utilizamos el CCPP? El costo de capital promedio ponderado es importante para una empresa porque le permite calcular el total de gastos de financiamiento para futuros proyectos, porque mientras más bajo es el CCPP, más económico será para la empresa gestionar y financiar futuros proyectos. Dicho de otra manera, el CCPP es el costo de oportunidad de un inversionista de asumir el riesgo de invertir dinero en una empresa. Además, para conocer el valor del CCPP, la empresa debe incorporar todas las fuentes de capital de una empresa, incluidas las acciones ordinarias, las acciones preferentes, los bonos y cualquier otra deuda a largo plazo. Este valor del CCPP representa el rendimiento total de la empresa y es usado generalmente para los directivos de la compañía para tomar decisiones económicas, como determinar la viabilidad económica de las fusiones y otras oportunidades expansivas. WACC es la tasa de descuento que se debe utilizar para flujos de efectivo con un riesgo similar al de la empresa en general. ¿Cómo se calcula el CCPP? El cálculo se obtiene de diferentes fuentes que son los montos, tasas de interés y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento que fueron seleccionadas. Lo anterior obliga a dedicarle tiempo a un análisis donde se combinen diferentes fuentes y tomar las que proporcionen la menor cifra. Cada proyecto es diferente, pero al final del resultado, el CCPP deberá ser inferior a la rentabilidad del proyecto a fondear. Es simple, las ganancias del proyecto deberán ser mayores al CCPP. Ahora, esto expresado matemáticamente sería de esta forma, donde KE es costo de equity o fondos propios. KD sería costo de deuda financiera. La E serían equity o fondos propios. D sería deuda financiera y T sería la tasa impositiva. Ilustremos el cálculo del CCPP con un ejemplo. Una empresa cuenta con una inversión total de activos totales de 100 millones, de los cuales 55% son financiados con capital propio y el resto con deuda. El costo de la deuda es del 11% y la rentabilidad exigida por los inversionistas es del 22%. Finalmente, la tasa de impuestos es del 35%. Se pide calcular el costo promedio ponderado capital para esta empresa e interpretar los resultados. En primera instancia podemos hacer la sustitución de las variables y efectuar las operaciones. En este caso, en este problema, nuestro resultado al que llegamos fue del 15.32%. ¿Esto qué quiere decir? Según nuestra interpretación, el costo promedio de capital es del 15.32%. De esta forma, cualquier proyecto de la empresa debe ser evaluado con esta tasa, es decir, se aceptarán proyectos cuya tasa de rentabilidad se encuentre por encima del CCPP. Continuamos con el cálculo de sus elementos. El costo de capital es el costo en el que incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios, como ya lo habíamos mencionado. Aunque no es un costo directamente observable, es un concepto muy relevante, aunque podríamos pensar que financiarnos con recursos propios no tiene costo. Esto es incorrecto. Por ejemplo, si realizamos una ampliación de capital, podríamos obtener recursos sin la necesidad de devolverlos, como ocurre en la deuda, pero a cambio se puede ver diluidas las participaciones. Para evitar lo que reflejamos en el caso anterior, los inversores exigirán una rentabilidad a la empresa para compensar esa pérdida en la participación de la empresa. Además, no debemos olvidar que los accionistas querrán ganar dinero, por tanto, podrían recurrir a que exijan dividendos. Ahora, las características del costo de capital. Las principales características son el costo no observable directamente. También es de mayor complejidad de cálculo que el costo de la deuda.
también generalmente calculado en base al modelo de valoración de activos financieros. Otra característica es que cuanto menor es el riesgo de los activos, menor será el costo del capital. Ahora, la fórmula del costo de capital. La fórmula es la siguiente, donde el KE es el costo de capital, RF es la tasa libre de riesgo, BL es el retorno del mercado, RM menos RF es la prima de mercado, BI por RM menos RF se conoce como la prima de la empresa. Ahora, la importancia del costo de capital. La valoración del costo de capital es de vital importancia para la supervivencia de un negocio o una empresa. Se calcula a través de la relación entre la medida de todos los recursos financieros utilizados para llevar a cabo las inversiones o proyectos y el peso que cada recurso tiene en los recursos totales. Ahora, este es un ejemplo del cálculo del costo de capital. Supongamos que esta empresa ha emitido 1000 acciones. Su valor de cotización es de 6 euros y se espera que reparta un dividendo constante de un 4% anual sobre el valor nominal. Para calcular el costo de capital de esta empresa, primero debemos saber el valor nominal de la acción. Esto es el cociente entre el capital social y el número de acciones, como se muestra en la siguiente fórmula. Valor nominal igual a capital social entre número de acciones. Esto nos da un valor nominal de acción o por acción de 4.5 euros. Por otro lado, la fórmula del costo de capital es la siguiente, el cual nos da un 3% del costo de capital de esta empresa o la empresa del problema. Antes de continuar con el tema de emisión de deuda, debemos entender qué es la capitalización. La capitalización consiste en tomar una parte de las ganancias para incrementar el capital propio. Las ganancias pueden provenir del uso del capital propio más el capital ajeno, que es la deuda. Cuanto mayor sea el porcentaje de capitalización y mayor la frecuencia de la misma, más rápido crecerá nuestra empresa. Nótese que el proceso de capitalización es el que hace que la empresa cada vez sea más grande, y para que ocurra ello es necesario ganar y procurar altos niveles de rotación de capital operativo. En otras palabras, las empresas para crecer necesitan primero que nada tener ganancias o utilidades y segundo necesitan tener disciplina para tomar parte de esas ganancias para incrementar el capital. En resumen, la única forma de que una empresa sea cada vez más grande es capitalizando parte de las utilidades o ganancias. Por ello, cuando gane, es necesario que capitalicemos nuestro dinero o se reinvierta. Continuamos con la emisión de deuda. La emisión de deuda es una forma de financiación que consiste en la emisión de títulos financieros que prometen un pago futuro a cambio de un precio, es decir, consiste en pedir dinero prestado mediante la emisión de títulos financieros en forma de deuda. Pero, ¿qué más podemos decir de la emisión de deuda? El financiamiento es una actividad crucial para la consolidación y desarrollo de todas las empresas, sin importar el ramo o el giro bajo el que funcionen. En la actualidad existen diversos caminos en que las compañías pueden seguir para obtener este capital. Uno de ellos, y por el que deciden optar la mayoría de las organizaciones con un mayor nivel de profesionalización, es el del financiamiento bursátil. Salir al mercado es una opción que tienen las empresas que buscan diversificar sus opciones de financiamiento e ir más allá de las alternativas que tienen con proveedores e instituciones bancarias, las cuales generalmente exigen garantías. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de la emisión de títulos de deuda en los mercados bursátiles. La emisión de deuda es básicamente un proceso en el que la empresa, el emisor, emite un título financiero en el que promete a quien adquiera, poseedor, realizar un pago futuro, ofreciendo una rentabilidad por tener estos títulos. Ahora bien, ¿cómo se ofrecen estos títulos de deuda a los inversionistas, tanto públicos como extranjeros? Bien, de acuerdo con el Banjico o el Banco de México, hay dos maneras.
Uno, se hace mediante la colocación de deuda pública. ¿Esto qué quiere decir? La oferta de instrumentos se realiza a través de algún medio masivo de comunicación o boletines de la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa Institucional de Valores. Bajo esta modalidad, la asignación se puede realizar ya sea por medio de una subasta, si ya se tiene una lista de clientes con los que se negocia la venta antes de la consolidación. Se dice que la asignación es sindicada o de la otra forma, la cual es mediante la colocación privada. Generalmente esta oferta va dirigida a una persona o a grupos de inversionistas determinados. Sin embargo, también se puede obtener una lista de asignaciones previas, la cual o la diferencia radica en que no se hace del conocimiento de todos los participantes del mercado, solamente para unos cuantos. Ahora, pero la oferta no varía solo con relación al público al que se ofrece, sino también al respecto al tiempo. Las empresas pueden emitir sus títulos de deuda de tres formas. Pueden ser a corto plazo. Este se utiliza principalmente para cubrir las necesidades de capital de trabajo. A largo plazo, el cual se recurre a esta opción para cubrir las necesidades de financiamiento para infraestructura, expansión, refinanciamiento de pasivos y otros fines corporativos. O, por último, el programa dual, el cual es una mezcla de corto y largo plazo. Una vez que se tiene clara cuáles son las condiciones, ¿cómo pueden los inversionistas definir cuál es la mejor empresa o cuál es la mejor opción para invertir? Esto depende de la calidad crediticia de la organización, un factor que determina las agencias calificadoras, como lo son Fitch, Standard & Poor's y Moody's, quienes miden la solvencia del emisor. La calificación también influirá en la tasa de rendimiento que las compañías emisoras determinan. ¿Qué es la emisión de acciones? Esta se da cuando una sociedad por acciones decide salir a emitir acciones, al momento de constituirse y luego cuando busca aumentar su capitalización. Así es que una sociedad por acciones como las sociedades anónimas o las SAS disponen de un capital dividido según el número de acciones suscritas. Aporte de las acciones. En cuanto a la emisión de acciones, se les entrega a los nuevos propietarios de la empresa, accionistas, al constituirse la sociedad, y cada nuevo propietario accionista se le entrega un paquete de acciones suscrito. También si un accionista cede sus acciones a un tercero, convirtiéndose en accionista, debiendo registrarse en el libro de accionistas. También al momento que la sociedad sale a emitir nuevas acciones para capitalizarse. Ahora, el capitalizarse vía emisión de acciones. Para ampliar el capital debe aprobarse previamente en la Asamblea General de Accionistas, aprobado un reglamento de emisión de acciones, figurando los diferentes aspectos de la emisión de acciones como cantidad, sus características, el valor, la suscripción, el término que define el derecho de pertenencia y demás aspectos. Ahora, ¿cuál es el derecho de preferencia? El derecho de preferencia dispone que los accionistas vigentes tengan derecho a suscribir preferentemente las nuevas acciones emitidas o antes de salir a ofrecer dichas acciones al público e inversores en la bolsa de valores. La preferencia de los accionistas equivale a la proporcionalidad de las acciones que estos posean. Ahora, ¿qué tipos de acciones, clasificación de las acciones existe? Existen diferentes tipos de acciones y cada uno tiene su finalidad a la hora de emitirla. Como estas pueden ser: 1. Las acciones comunes u ordinarias. Este es el tipo de acciones que da derecho a un titular a participar en los beneficios de la empresa, cobrar dividendos y votar en las juntas generales de la compañía. 2. Acciones preferentes. Este tipo de acciones significa el valor patrimonial sobre las acciones comunes respecto al pago de dividendos. La tasa de dividendos de esta acción es fija o variable y es definida al emitirse. 3. Acciones de voto limitado. Estas son las acciones que dan derecho a votar en determinados temas de la empresa figurando en el contrato de suscripción de acciones. Dichas acciones son de carácter preferentes o pueden dar derecho a cobrar dividendos superior o a las acciones ordinarias. Acciones convertibles. Estas son acciones que pueden convertirse en bonos y viceversa.
aunque por lo general son en forma de bonos convertidos en acciones. Acciones de industria. Este tipo de acciones obligan a que el aporte de los accionistas se realice mediante un servicio o trabajo. Acciones liberadas. Son el tipo de acciones emitidas sin obligación de pagarlas por el accionista, ya que fueron pagadas con cargo a beneficios o utilidades que le correspondía cobrar a dicho accionista. Acción propia. Este tipo de acción es el titular de la propia entidad emisora. Acciones con valor nominal. Son las acciones que figuran numéricamente en el valor del aporte. Acciones sin valor nominal. Son las acciones que no reflejan un monto del aporte, pero sí se establece la proporcionalidad equivalente en el capital social. La emisión de acciones es muy utilizada por las empresas a la hora de salir a buscar capital, es decir, capitalizarse. La emisión inicial de acciones es conocida como colocación primaria. Una vez finalizada la primera emisión, la empresa podrá seguir emitiendo acciones como forma de aumentar su capital. Como lo habíamos comentado, el financiamiento bursátil puede permitir a las empresas ejecutar sus proyectos de inversión, lo que a su vez redunda en mejoras y expansión, así como en la capacidad de aprovechar una serie de beneficios que incrementan el potencial de negocios de las mismas. Ahora, ¿cómo se hace? Una empresa se puede financiar a través de la emisión de valores de deuda y o capitales en el mercado mexicano de valores. Esto se puede hacer a través de la Bolsa Mexicana de Valores u cualquier otra bolsa certificada por las autoridades correspondientes. Aquí es donde se emiten o se podrían emitir nuestras acciones. Otra conclusión a la que podemos llegar es que el costo de capital de la empresa está en función de la estructura o esquema de financiamiento utilizado para la ejecución de las inversiones y del costo de las fuentes de financiamiento. En la medida de que el costo neto de la deuda sea mayor del costo de oportunidad del inversionista, la empresa debe trabajar con una relación deuda-capital reducida, es decir, endeudarse lo menos posible. Esta reflexión es posible en la medida que los inversionistas dispongan de suficiente capital propio. En todo caso, al financiar una empresa con relación deuda-capital relativamente alta, los accionistas tienden a sacrificar sus dividendos en efectivo, capitalizan sus utilidades para permitir que el negocio acelere la amortización de su deuda, o se busca otras opciones de financiamiento que permitan sustituir deuda cara por un financiamiento barato. En el otro extremo se tiene el costo neto de la deuda sea menor que el costo de oportunidad. Naturalmente, este es el caso más deseado, es lo usual. Aquí se debe tener en cuenta cuidado con el ahorro fiscal. También es posible que durante los primeros años el negocio genere utilidades reducidas, incluso pérdidas, de modo que el ahorro fiscal no debe ser tangible o no es tangible. Además, es posible que el inversionista o que el administrador que tiene la facultad de designar a los administradores obtenga del negocio otros beneficios, por ejemplo, remuneración, dietas, ingresos por negocios relacionados, etcétera. En el caso de deudas relativamente baratas, no debe descuidarse las posibilidades del prepago, es decir, la cancelación adelantada de la deuda, especialmente cuando éste se pacta en moneda extranjera y o tasa variable y se perciban cambios que podrían afectar los resultados de nuestro negocio. En conclusión, podemos decir que al ahondar en estos temas como lo son el costo de capital ponderado, el cómo se realiza estas operaciones, también la emisión de deuda y la emisión de acciones, nos podemos dar cuenta que todos son parte fundamental del aparato de la empresa. También podemos decir que es muy importante para una empresa el poder capitalizarse. Y la forma de capitalizarse, como lo habíamos visto, es a través de la emisión de estos activos financieros. Podemos decir que
Al conocer nuestro costo de capital y las fórmulas para poder calcularlo, nos podemos dar cuenta no solamente en una empresa, ¿no? En nuestra empresa, sino en cualquier proyecto que queramos iniciar o algún proyecto ya existente. Estos son índices que nos pueden ayudar a hacerlo de una manera más precavida y con con mejores beneficios, siempre persiguiendo mejores beneficios. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.